Un padre soltero pobre acepta un trabajo de limpiador. Nunca imaginó que su jefe millonario se enamoraría de El Hook. Imagina tener que elegir entre la dignidad y alimentar a tu hijo. Mateo lo sabía bien. Cada noche, después de limpiar los suelos de mármol de una de las empresas más lujosas de Madrid, regresaba a su pequeño apartamento donde su hijo de 7 años lo esperaba con la tarea sin terminar y la nevera casi vacía. Era invisible para todos, solo otro uniforme azul empujando una fregona. Pero había alguien que sí lo veía. Alguien cuya vida estaba a punto de cambiar tanto como la suya. Esta es la historia de cómo un simple acto de bondad derribó los muros entre dos mundos completamente diferentes. Y cómo el amor apareció exactamente donde nadie lo esperaba. Llamada a la acción, antes de continuar con esta historia que te tocará el corazón, suscríbete a nuestro canal Rincón de Luz, donde compartimos relatos que iluminan el alma y nos recuerdan la belleza de la bondad humana. Dale al botón de me gusta si crees en el poder del amor verdadero, y déjanos un comentario contándonos qué significa la bondad para ti. Ahora sí, vamos con la historia de Mateo y Alejandro. La historia. Mateo había conocido tiempos mejores. Hace 3 años era chef en un restaurante prometedor, tenía sueños, tenía a su esposa, tenía estabilidad. Pero la vida tiene formas crueles de cambiar el guión. Su esposa falleció repentinamente, dejándolo solo con su pequeño Lucas, y una montaña de deudas médicas que consumieron todo lo que habían construido juntos. El restaurante cerró meses después, y Mateo se encontró compitiendo por cualquier empleo disponible. El trabajo de limpiador nocturno en Industrias Velasco no era glamuroso, pero pagaba las facturas. Mateo llegaba cada noche a las 10 cuando los ejecutivos ya se habían marchado a sus casas lujosas, y limpiaba hasta el amanecer. Fregaba suelos, vaciaba papeleras, pulía cristales. Se había vuelto parte del mobiliario, invisible, insignificante en ese mundo de trajes caros y reuniones importantes. Pero Mateo seguía siendo el mismo. Cuando encontraba documentos importantes abandonados, los dejaba cuidadosamente organizados en los escritorios. Cuando notaba que una planta de oficina se marchitaba, la regaba con ternura. Dejaba pequeñas notas de ánimo en los calendarios. Feliz lunes, que tengas un gran día, no porque alguien se lo pidiera, sino porque la bondad era parte de quien era. Incluso cuando la vida lo había golpeado hasta el suelo. Alejandro Velasco, el joven director ejecutivo de 35 años que había heredado el imperio familiar, vivía en una burbuja dorada de soledad. Tenía todo lo que el dinero podía comprar, pero sus días eran una procesión interminable de juntas, negociaciones y sonrisas falsas. Las personas lo rodeaban, pero nadie lo veía realmente. Solo veían su apellido, su cuenta bancaria, su utilidad. Una noche, Alejandro se quedó trabajando hasta tarde, atrapado en un laberinto de contratos y presiones. Eran casi las 2 de la madrugada, cuando finalmente levantó la vista de su ordenador, y vio a un hombre en uniforme azul limpiando cuidadosamente la sala de juntas al otro lado del cristal. Lo observó en silencio mientras el hombre no solo limpiaba, sino que enderezaba las sillas, con precisión perfecta, como si importara, como si ese espacio mereciera respeto. Fue entonces cuando Alejandro notó algo en su propio escritorio, una pequeña nota adhesiva que decía: los días difíciles construyen personas fuertes, tú puedes con esto. La letra era sencilla, cálida. Alejandro sintió algo extraño en el pecho, algo que no había sentido en años. Alguien se había dado cuenta de que existía como persona, no como un cargo. Comenzó a quedarse más tarde intencionalmente. Observaba cómo Mateo trabajaba con esa dedicación silenciosa, cómo tarareaba canciones suaves mientras limpiaba, cómo sus ojos se iluminaban cuando miraba la foto de su hijo que llevaba en el bolsillo del uniforme. Una noche, Alejandro finalmente habló. Disculpe, ¿siempre deja esas notas? Mateo se sobresaltó, no esperaba que nadie estuviera allí. Ah, sí, señor Velasco, perdone si he sido inapropiado. Solo pensé que, bueno, todos necesitamos un poco de ánimo a veces. Alejandro sonrió, una sonrisa genuina, que transformó completamente su rostro habitualmente serio. No se disculpe, son lo mejor de mi día. Así comenzó una amistad inesperada. Las conversaciones de medianoche se convirtieron en rutina. Alejandro aprendió sobre Lucas.
sobre los sueños de Mateo de abrir algún día su propio pequeño restaurante, sobre cómo encontraba alegría en las cosas más simples. Mateo aprendió sobre el peso de las expectativas, sobre la soledad que viene con el privilegio, sobre el hombre real que existía detrás del traje. Alejandro empezó a ver el mundo diferente. Implementó mejores salarios para el personal de limpieza, mejores horarios, beneficios médicos. Pero más que eso, aprendió a ver a las personas nuevamente. Y al ver a Mateo, al ver su bondad inquebrantable, su fortaleza silenciosa, su corazón generoso a pesar de haber perdido tanto, Alejandro sintió algo que jamás esperó sentir. Se estaba enamorando. No fue un momento cinematográfico, fue gradual, como el amanecer. Fue en la forma en que el corazón de Alejandro saltaba cuando escuchaba la fregona de Mateo en el pasillo. Fue en cómo memorizaba cada historia sobre Lucas. Fue en cómo los problemas del día se desvanecían cuando Mateo entraba a la habitación con esa sonrisa cálida que iluminaba todo. Una noche lluviosa de abril, Alejandro encontró a Mateo llorando silenciosamente en la sala de descanso. Lucas estaba enfermo y el seguro no cubría todo el tratamiento. Sin pensarlo dos veces, Alejandro no solo cubrió los gastos médicos, sino que le ofreció a Mateo un puesto en la empresa, utilizando su verdadero talento culinario para gestionar los eventos corporativos. Pero más importante, esa noche, Alejandro finalmente encontró el valor para decir la verdad. Mateo, tú me has enseñado más sobre la vida en estos meses que todos los años anteriores. Me has mostrado que la verdadera riqueza no está en una cuenta bancaria. Está en cómo tratamos a los demás, en la bondad que compartimos. Y si soy honesto, me he enamorado de la persona que eres. Mateo, con lágrimas en los ojos, tomó la mano de Alejandro. Yo también, susurró. Pensé que estaba loco, pero yo también. Conclusión. La historia de Mateo y Alejandro nos recuerda que la bondad es el idioma universal que trasciende todas las barreras económicas, sociales, de cualquier tipo. Un simple acto de dejar notas de ánimo transformó dos vidas completamente. La bondad de Mateo no solo le abrió las puertas a un nuevo futuro, sino que salvó a Alejandro de una vida de vacío emocional. Hoy en día, su pequeño restaurante familiar es uno de los lugares más queridos de Madrid, donde Lucas ayuda los fines de semana y donde la bondad se sirve en cada plato. Porque al final todos somos invisibles hasta que alguien decide vernos realmente. Todos estamos solos hasta que alguien decide quedarse. Así que hoy te invito a ser ese alguien. Deja una nota de ánimo. Sonríe a quien parece invisible. Ofrece una palabra amable. Nunca sabes cómo un pequeño gesto de bondad puede cambiar no solo la vida de otro, sino la tuya propia. El amor y la luz siempre encuentran la forma de brillar en los lugares más inesperados. Comparte esta historia si crees en el poder transformador de la bondad. Nos vemos en el próximo relato de Rincón de Luz.